¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que tanto vosotros como vuestras familias os encontréis bien. Vamos a continuar con los vídeos que llevamos haciendo en esta serie de Historia y Patrimonio de Monzón, una serie que ya va llegando a su fin, porque hoy procedemos con lo que es el noveno vídeo. Sabéis que es una serie de 10 y la semana que viene ya terminaremos con esta serie. Hoy me gustaría hablaros de algo que empezamos a hablar la semana pasada, pero que me gustaría centrarlo en una época más cercana. Estamos hablando de, ya sabéis, que Monzón fue sede de las Cortes Generales de la Corona de Aragón durante 500 años, y así como la semana pasada hablamos un poquito más de las cortes, sobre todo bajo medievales. Hay que tener en cuenta que las primeras cortes en las que se considera que son cortes generales son las de 1289, y que son unas cortes fundamentales porque son la primera vez que se reúnen a todos los estamentos y también al brazo de lo que sería, ahora hablaremos qué es eso de los brazos, al brazo de las universidades, es decir, de las ciudades, ¿no? Con lo cual, en el año 1289, y aparte, son unas cortes en las que se da el germen de lo que sería la Diputación del General, es decir, la Generalitat Catalana o la Diputación General de Aragón, tienen su germen en Monzón, en esas cortes de 1289, con un impuesto extraordinario que se llamaba de las generalidades y que se comienza a exigir en esas cortes. Bueno, vamos a pasar a hablar un poquito de las cortes, pero de época moderna. Estamos hablando sobre todo de la época del Renacimiento, del siglo XV y el siglo XVI, en la que es una evolución del fenómeno parlamentario de siglos anteriores. Y para poder entender cómo se organizaban estas cortes en época moderna, tenemos que entender algunos elementos que me parece fundamental explicar. El primero es el concepto de brazo, los brazos. Los brazos, que quizás algunos de vosotros lo habéis oído en varias ocasiones, eran lo que se denominaban los estamentos. Los estamentos eran aquellos que representaban a cada uno, digamos, podemos decir, las élites sociales de la época. Tened en cuenta que las cortes, como las entendemos en la actualidad, representaban al 4% de la población, aproximadamente. Aunque sí es cierto que el resto de vasallos, es decir, las clases populares, que no estaban representadas en las cortes, de algún modo estaban, podemos decir, aunque esto es muy discutible, estaban representados por sus señores, que eran los que sí tenían asiento en cortes. Lo cierto es que lo que se promulgaba en las cortes era para seguir detentando una serie de privilegios de clase que muchas veces iban en contra de los intereses del pueblo llano. Lo digo porque en la actualidad se ha querido ver en esa foralidad como una especie de identidad, pero que en realidad esa foralidad no era una identidad territorial, en tanto en cuanto representaba únicamente los intereses de la clase que estaba representada territorialmente, no de todos los regnícolas, ¿no? Esto es importante también dejarlo claro. Bueno, entonces los brazos eran fundamentalmente, como digo, las élites que formaban parte de las cortes. ¿Qué brazos eran? Bueno, pues todos tenían 3 brazos, 3 estamentos, a excepción del Reino de Aragón, que tenía 4. Los brazos eran fundamentalmente el brazo de la nobleza, de los ricos hombres, el brazo de los caballeros o escuderos, el brazo de la iglesia y luego el brazo real, que se le denominaba, o también brazo de las universidades, que eran los representantes de las ciudades de realengo, las ciudades que pertenecían al rey. Aquellas ciudades que estaban en un señorío, tenían una jurisdicción de señorío, pues estaban representados o bien por su señor noble, por su señor laico, o si estaban en una jurisdicción de señorío eclesiástico, pues por su congregación religiosa o su obispo, ¿no? Entonces, en el caso del Reino de Valencia y el Principado de Cataluña, el brazo de los escuderos y caballeros estaba incluido dentro de lo que es el brazo de la nobleza, dentro del brazo de los ricos hombres. Bueno, otro de los elementos fundamentales era también el de los procuradores. En un principio se llamaba a cortes a todos aquellos que tenían pues algo que decir y tenían una importancia fundamental dentro del reino, a las ciudades más importantes, a los principales nobles, y luego también se elegía de entre todos los caballeros y escuderos, iba rotando pues quién debía representar al brazo en cada una de los llamamientos a cortes. Sin embargo, muchos de estos que eran llamados a cortes, para no recorrer largas distancias con procesos, como el caso de las Cortes Generales de la Corona de Aragón en Monzón, que duraban más de un año, desde que se convocaban hasta que se clausuraban, y muchas veces, una vez que se clausuraban, pasaban luego a convertirse en cortes particulares de cada reino, es decir, se llamaba, por ejemplo, en el caso de Aragón, a continuar esas cortes solo para el Reino de Aragón en Zaragoza, con lo cual los procesos se podían alargar muchísimos meses. De modo que lo que hacían eran representarse mediante procurador, alguien a quien le daban una carta de procuración, un documento, y tenía totalmente una potestad libre para poder decidir, votar en total libertad con respecto a su representado. Luego otro de los elementos fundamentales eran los tractadores. Los tractadores eran aquellos
que de alguna manera representaban dentro de las cortes a todo un brazo, un estamento, para hacer más fluidas las decisiones. Esto es una herramienta que también utilizó el rey, los reyes sobre todo, porque se daban cuenta que cuantos más personajes y personalidades, sobre todo de la nobleza, hubiera dirimiendo o hablando de cosas, pues para ellos era un freno para sus intereses, de modo que les exigían a los brazos que determinaran una serie de tractadores para poder tratar con ellos en sesiones secundarias. ¿Qué tipos de sesiones había? Fundamentalmente, solo nos han llegado las principales, los que se llaman las sesiones plenarias. Las sesiones plenarias eran aquellas en las que los protonotarios, es decir, al igual que en la actualidad, uno se va al Congreso de los Diputados y tiene a los taquigrafistas tomando notas sobre cada cosa que se dice, pues algo similar sucedía en las sesiones plenarias. Los protonotarios lo que hacían eran escribir a mano, por supuesto, todo lo que se decía y lo que se acordaba. Y eso es lo que nos ha llegado en los procesos comunes que se conservan en el archivo de la Corona de Aragón, que se pueden consultar, muchos de ellos, por cierto, a través del portal de archivos españoles, y que muestra pues todo lo que se decía y lo que se acordaba en las distintas lenguas, en latín cancilleresco, pero también en el catalán antiguo y en el aragonés antiguo, etcétera, ¿no? Pero existían otras sesiones de cuyo conocimiento tenemos por las sesiones plenarias, pero que sus actas no nos han llegado. Esas son las segundas sesiones, las sesiones que pueden ser las sesiones en forma de vista, en las que se reunían los brazos por separado, o el rey con alguno de los brazos, o los tractadores para decidir algo que luego se llevaba a sesión plenaria. De modo que lo que vemos es que las sesiones plenarias eran una serie de sesiones protocolarias en el que, si se me permite la palabra, se hacía una especie de paripé, porque todo lo que se tenía que haber decidido estaba ya acordado, de modo que la sesión plenaria servía para oficializarlo, para institucionalizarlo, para reunir a todos los brazos conforme delante del rey y hacer oficial aquello que ya se sabía, que ya estaba totalmente decidido, ¿no? Con lo cual las sesiones plenarias eran, como digo, una especie de sesión protocolaria en la que se reunían todos con sus mejores galas para poder poner el sello y oficializar algo que ya se había decidido. Esto era por lo general, en algunos casos hay sesiones plenarias que todavía se terminan de discutir cosas y en el que hay debates acalorados, pero por lo general ya se iba allí con una decisión ya prácticamente tomada. ¿Qué es lo que se decidía en las Cortes? Muchísimas cosas, y daría para muchos vídeos como estos. Aparte de las Cortes, el fenómeno parlamentario es un fenómeno muy, muy complejo, porque se tocan temas jurídicos, económicos, militares, de manera que hacen tener una visión de conjunto de cómo eran las sociedades bajo medievales y renacentistas y de la época moderna, pero que, como digo, se tocan temas muy, muy complejos. Para que os hagáis una idea, los reyes lo que querían de los brazos, lo que querían era dinero para poder llevar las empresas en merced a lo que ellos denominaban la cosa pública y que atañía, según ellos, a todos los regnícolas y también, por supuesto, a los brazos. ¿Cómo se hacían, cómo se recababa este dinero para poder llevar a cabo las empresas que necesitaban, en este caso, los reyes? Pues a través de lo que se denominaban los donativos, que podían ser ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios, por lo general, solían haber una relación entre donación, entre los reinos dispar, que solía realizarse con arreglo a la capacidad de cada uno de los territorios. Para que os hagáis una idea, el Principado de Cataluña solía donar en estos donativos ordinarios pues la cantidad de 300.000 libras, y el Reino de Aragón 200.000 libras, y el Reino de Valencia 100.000 libras. Aproximadamente eran cantidades equidistantes con estas cifras que os estoy nombrando. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se recaudaba ese dinero? Bueno, pues mediante una serie de impuestos, cuya palabra seguro que la habéis oído en la actualidad, porque sigue continuando en el acervo popular, que se denominaban las sisas. Cuando alguien sisa algo a otro, ahora tiene connotación, es decir, es un sinónimo de robar, pero entonces seguramente también lo era, porque no dejaba de ser un impuesto coercitivo, pero que de algún modo ellos le denominaban las sisas, y se recaudaban, en el caso de las tierras de realengo, los principales agentes del rey, los agentes del rey, y en el caso de los señoríos laicos y de eclesiásticos, pues se encargaban los propios brazos a los que tenían jurisdicción sobre ese territorio. ¿Quién pagaba esto? Pues por supuesto el pueblo llano, que se tasaba, se grababa una serie de, tanto directamente como comercialmente, pues una serie de impuestos, y de ahí salían las sisas y de ahí los donativos que se daban a los reyes. Bueno, en el siglo XVI hubo bastantes convocatorias de cortes. Estamos hablando que solo Carlos V convocó seis procesos parlamentarios,
los cuales asistió a los 4 primeros, porque los otros 2 ya no le daba la vida, porque tenía que asistir a parlamentos pues en todo su territorio imperial, de modo que en las 2 últimas procesos los presidió ya el príncipe Felipe II, lo cual parece ser que no fue del agrado de muchos integrantes de los brazos que se quejaban de que el emperador no estuviera presente. Lo que sí es cierto es que se hablaron de cosas muy dispares y muy amplias que, como digo, daría para muchos vídeos, pero algunas cosas, como por ejemplo el pleito del virrey extranjero, que fue algo que estuvo presente durante todo el siglo XVI, los aragoneses en concreto no querían que quien actuaba de virrey, en este caso en el Reino de Aragón, fuera otra persona que no fuera oriundo de los brazos aragoneses. Y esto es un pleito que se desarrolló durante todo el siglo XVI, durante muchas décadas. Pero también hubo otros temas, como por ejemplo el que se inmiscuía el Santo Oficio en cuestiones que atañían a la Diputación, una serie de elementos también de índole político y jurídico que estuvieron permanentemente presentes, ¿no? Y luego un tema que también es importante en esa época, que es la conflictividad social. A partir de la segunda mitad del siglo XVI, los conflictos sociales arrecian no solo en Aragón, sino todo en los territorios de la corona, y esto es un problema que está llevado a las Cortes permanentemente. En fin, las Cortes de la época moderna, cuyos procesos nos han llegado, que nos explican y nos definen cómo era una época, y que imaginaos cómo era, de eso hablaremos la semana que viene cuando hablemos de la ciudad de Monzón en general, en la Baja Edad Media. Imaginaos el trasiego de personalidades, en fin, que se concitaban en Monzón y en los alrededores, pues para poder de algún modo llevar a cabo todas estas sesiones. Es decir, estamos hablando de que la jet set, a nivel de todo lo que son los territorios peninsulares de la corona, se reunían en Monzón cada cierto tiempo, cuando eran convocados, y esto hacía que Monzón tuviera un renombre no solo a nivel de la corona, sino a nivel peninsular, ¿no? La semana que viene hablaremos de la ciudad de Monzón en la Baja Edad Media y el Renacimiento, es decir, cómo era la ciudad, cómo eran sus habitantes, cómo eran sus barrios, cómo eran sus calles, etcétera, etcétera. Cosas interesantes que seguramente igual no habéis oído con anterioridad y que podremos dar salida y dar luz a esa época que mucha gente ha creído que es una época oscura, pero que en absoluto es una época con mucha luz y que merece la pena divulgar y contar para que todos la conozcamos. En fin, sed felices, cuidaos mucho y hasta la semana que viene.